Bueno, entonces, Mauro Volkmar, hola. ¿Podemos darle ingreso a los participantes en este momento, por favor? Aló. ¿Qué pasó? Si es que se cerraron. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, pues agradecerles nuevamente su puntualidad. Quiero agradecerles a quienes contestaron por el Classroom la pregunta que envió Carolina. Hoy vamos a tener a una invitada muy especial del IDU. Nos acompaña hoy Laura Patricia Otero Durán, que va a acompañarnos en este nuevo módulo sobre los instrumentos en las herramientas de planificación urbana y periurbana para las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hoy Laura, quien es ingeniera civil, magíster en gestión ambiental, especialista en gestión regional de desarrollo y sistemas gerenciales de ingeniería, fue becaria del gobierno de India para estudios en desarrollo social en The Energy and Resources Institute, TERI. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de infraestructura urbana. Actualmente se desempeña como especialista en sostenibilidad en el IDU en Bogotá, donde identifica oportunidades para incorporar el diseño sostenible y la innovación ambiental en los proyectos de infraestructura de transporte y espacio público. Laura también hace parte de los participantes de este curso, nos ha estado acompañando desde el principio, súper activa, además, pilísima, unas súper buenas preguntas siempre, y bueno, para nosotros es un honor tenerte hoy acá con nosotros, Laura. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por tu generosidad en querernos contar sobre tu experiencia y sobre todo tu conocimiento durante pues todos estos 20 años en que llevas trabajando con el instituto. Quiero, voy a dejar de proyectar para hacer tuya completamente la pantalla. Desafortunadamente les comentaba pues que Carolina no nos puede acompañar hoy, quien es la encargada del streaming, pero bueno, va a quedar igualmente grabado en YouTube esta clase de hoy. Inmediatamente después de terminar la sesión, vamos a subirla. Entonces, Laura, bienvenida. Listo, buenos días. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Realmente para mí pues, es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que hemos aprendido a lo largo de esta trayectoria profesional y académica. Y pues espero que sea de utilidad para todos los participantes. Ya hoy iniciamos un nuevo módulo que da cuenta de cómo aplicamos toda esta teoría que hemos venido revisando desde el inicio del curso, cómo podemos hacer realidad las soluciones basadas en la naturaleza en un caso de estudio. El caso que les voy a exponer hoy, pues es el caso de Bogotá y particularmente la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza en la infraestructura de movilidad y el espacio público. Les pido que me interrumpan si tienen alguna pregunta o comentario, siéntanse libres, tranquilos, a mí me gustan las clases como interactivas. Entonces, bueno, acá estoy, acá en pantalla pues queda mi correo del IDU, al que me pueden escribir si después tienen más dudas o consultas, lo que sea, con todo, con mucho gusto. Entonces vamos a empezar. Listo, esta es la agenda que tengo para hoy. Primero vamos a ver de manera general el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y cómo este plan es maravilloso porque ya incorpora las soluciones basadas en la naturaleza, las incorpora explícitamente. Ya les voy a mostrar en qué parte se incorporan esas soluciones. El segundo punto es la sostenibilidad ambiental, cómo la entendemos desde el IDU. Ese es un tema bastante nuevo, llevamos alrededor de un año aplicándolo en nuestros proyectos y ya es parte de nuestros documentos contractuales. El tercer tema pues son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, sobre el cual la clase pasada pues vimos en detalle a partir del
conocimiento y la experiencia del equipo de la Universidad de los Andes. Entonces, simplemente es un brochazo muy rápido de cómo lo estamos aplicando en los proyectos de infraestructura del IDU. Y por último, la aplicación en los proyectos del IDU. Vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos. Entonces, Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035 marca la ruta para el ordenamiento de la ciudad en los próximos años. Este plan es casi un milagro porque pues se había intentado sacar nuevos planes, según la ley 388, pues se tienen que renovar y no se había podido pues por diversas circunstancias políticas y demás que ustedes pues conocen. Pero finalmente se logró adoptar en diciembre del año pasado y bueno, tuvo una suspensión, pero ya quedó en firme, entonces ya lo estamos, ya podemos hablar de él y es nuestra hoja de ruta. Cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, esta es una imagen que tomé desde Monserrate, pero no como todo el mundo la toma hacia el norte, sino hacia el sur. A mí me gusta a veces llevar la contraria. Entonces acá se ve pues, unos edificios de la Universidad Externado, para los que son de Bogotá. Y bueno, cuando uno ve esta imagen, entonces se pregunta, ¿cómo podemos nosotros los planificadores urbanos incidir en la salud de quién, en la salud ambiental, en la salud humana, en la salud de todos quienes habitamos este territorio, desde la planeación territorial? Entonces aquí vemos pues que hay una parte del cerro, está la estructura, una parte de la estructura ecológica principal, está nuestra urbanización, por acá se ve un bien religioso, una iglesia, se ve por acá un parque, bueno, los cerros también se puede apreciar aquí la contaminación del aire tan tremenda que tenemos. Entonces, cuando uno sube a Monserrate, pues bueno, si nosotros que trabajamos en estos temas siempre vamos caminando y vamos viendo cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestra profesión, ¿no? Entonces aquí uno ve cuántas oportunidades tiene nuestro territorio para poder mejorar, cómo podemos nosotros incidir. En las primeras clases veíamos que lo primero es mirar el contexto, identificar cuáles son las áreas de oportunidad para poder implementar las soluciones basadas en la naturaleza, mirar cuáles son las necesidades que tiene el territorio. Entonces yo los invito a que siempre que vayan, pues vayan viendo y vayan pensando en eso, cómo podemos nosotros desde la planificación urbana ir implementando soluciones para mejorar la salud de todos. Como tal, el modelo territorial que nos trae el POT tiene el modelo de gobernanza y el modelo de ocupación territorial. Esta es una lámina que tomé de una presentación que hizo Planeación Distrital, Secretaría de Planeación en enero, para explicar el POT, que me parece muy didáctica. Entonces, ¿de qué se trata eso? Seguramente muchos de ustedes pues son expertos en ordenamiento territorial, pero pues para los que no lo son, les cuento un poco. Entonces, el POT tiene principios rectores, que son 15 principios rectores, de los cuales ya vamos a ver cuáles tienen que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Tiene unas políticas a distintas escalas, de escala local, distrital y regional. Voy a poner esta cosita que se ve un poco mejor, ¿sí? Tiene los objetivos, que son estos 7, y las estructuras, que tienen unos nombres distintos al POT pasado. Entonces, la estructura principal, que sí tiene que ver la estructura ecológica principal, que es la misma que estaba antes, es el mismo concepto. Luego viene la estructura funcional y de cuidado. Aquí dentro de esta estructura funcional es que se ubica toda la parte de la infraestructura física como tal, las vías, el espacio público, los hospitales, este tipo de cosas. La estructura socioeconómica, creativa y de la innovación, que sobre esta no vamos a hablar, y la estructura integradora de patrimonio, sobre esta tampoco vamos a hablar. A partir de este modelo se generan unas estrategias territoriales y, por supuesto, pues ya las acciones concretas, donde se encuentran las normas urbanísticas, las actuaciones estratégicas, el componente programático y los instrumentos de planeación y gestión del suelo. De todo este entramado, nosotros vamos a ver dónde podemos incluir las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, dentro de los principios rectores del ordenamiento territorial, tenemos estos 4 que claramente nos dan para incorporar las soluciones basadas en la naturaleza. El de respuesta y adaptación al cambio climático tiene estos temas: el reverdecimiento, pues toda la parte de coberturas vegetales, las energías renovables, el manejo alternativo de las aguas lluvias, donde ustedes ya estarán pensando, eso tiene que ver con los SUS,
y la parte de ecourbanismo y construcción sostenible, porque no solamente es la parte de infraestructura, sino también pues las edificaciones. Todo el modelo de ocupación del territorio tiene que ver con la manera como estamos urbanizando nuestro territorio, si lo hacemos denso, si lo hacemos extendido, si hacemos los edificios de una manera o de otra, todo eso tiene que ver, y ya de hecho la Secretaría Distrital de Ambiente está haciendo la reglamentación respectiva. En cuanto a la conectividad ecosistémica, pues se abordan las escalas local, distrital y regional. También está la parte de ciudad y territorio inteligente. Seguramente habrán leído ustedes sobre el concepto de Smart Cities, entonces aquí también vemos que hay oportunidad para nuestro tema. Y ya de manera más explícita, pues la biodiversidad en el espacio público en cuanto a flora y fauna. Tiene el POT también sus políticas de largo plazo, que son 11 políticas, de las cuales estas 5 nos dan oportunidad de incorporar las soluciones basadas en la naturaleza. La primera es la política ambiental y de protección de recursos naturales. Esta política nos habla de la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales. Tenemos que propender por la buena calidad de estos sistemas. La segunda política, aquí tenemos una foto de nuestro cable, uno de nuestros proyectos pues, de movilidad sostenible y descarbonizada, porque va pues, con energías limpias. Este es pues, el cable que tenemos construido. Y acá está la jerarquía del peatón como eje estructurador. Nosotros en el pasado, bueno, quienes vivieron en los años 80 por ahí en Bogotá, pues era la ley del centavo, se llamaba la guerra del centavo, y eran los buses, era mucha contaminación. El principal actor en el espacio público era el vehículo particular. Ahora eso ha cambiado y ahora el peatón es el que se le da la prelación. El peatón es el eje estructurador. Ahora estamos hablando de pacificación de vías, estamos hablando de espacios públicos para la gente, espacios públicos para el encuentro. Estamos hablando de que en el espacio público es donde realmente la ciudad vive. Es el lugar más importante para crear la sociedad. Estamos teniendo, aquí en este pod tenemos unos proyectos lindísimos que son los corredores verdes que se separan entre alta y media capacidad. Aquí estamos pues nosotros trabajando en el corredor verde de la carrera séptima, en el cual estamos pues en etapa de estudios y diseños. En cuanto a al tema de la urbanización, poblamiento en el contexto de emergencia climática y pospandemia, para nosotros los planificadores urbanos, pues la pandemia nos generó una cantidad de aprendizajes y oportunidades. Ahí vuelve y cobra mucha importancia el espacio público, los parques, las zonas verdes, las zonas azules. ¿Cómo debemos hacer ese poblamiento, habiendo dado cuenta de la importancia de los espacios comunes? Entonces aquí está el tema de ecourbanismo y construcción sostenible. Cada vez más se ven en Bogotá edificios con muros y techos verdes. Muchos edificios que no tenían espacio pues para que la gente se reuniera a compartir con sus amigos, a hacer una reunión familiar, algo. Entonces ya están habilitando las terrazas para poder hacer ahí pues sus reuniones mediante ecourbanismo, terrazas verdes. Construcción sostenible, todos esos temas esos edificios que tienen las certificaciones LEED, que ya les están generando unas rebajas tributarias, entonces ya los urbanizadores se están interesando en este tipo de temas. En Bogotá tenemos, por ejemplo, el edificio Elemento, que es uno de los edificios más icónicos que hay, donde además funciona pues la Contraloría, funcionan edificios públicos, también hay instituciones públicas. Ese es un edificio que cuenta con humedales artificiales, tiene recirculación de agua, tiene SUDS, plantaron más de 400 árboles de especies nativas. Entonces ya se está viendo que esto, digamos, el POD responde a todas esas transformaciones que están existiendo en la ciudad. En cuanto a la integración regional, pues ustedes habrán visto en las noticias pues que estamos en el tema del Regiotram, estamos haciendo alianzas con la región, alianzas con la ANE, para pensar que nosotros pues realmente Bogotá ha venido siendo objeto de un proceso de conurbación en el cual pues Bogotá se ha estado uniendo con la Sabana, con municipios como Chía, Cajicá, y bueno, también Mosquera, Funza, bueno, mucha gente que trabaja, vive en esos municipios que se han vuelto a veces dormitorio y vienen y trabajan acá. Entonces es una necesidad inminente la conectividad regional y la ocupación sostenible, porque si simplemente nos vamos extendiendo sin ningún orden, pues vamos a acabar con todos nuestros recursos. Y por último, dentro de esas políticas está el reverdecimiento.
pues, que tiene que ver con la descarbonización. Nosotros ahora vamos con unas flotas eléctricas de buses, la movilidad sostenible, el reverdecimiento del espacio público, sobre los cuales hay una gran cantidad de oportunidades para la sostenibilidad ambiental, y la renaturalización de los corredores de movilidad. Nosotros cuando hablamos de infraestructura verde, en la infraestructura verde, pues las vías son un gran espacio para poder implementar la infraestructura verde. Cuando nosotros hacemos corredores lineales de vías, pues podemos hacer corredores lineales de conectividad ecológica a través del arbolado y los arbustos que permiten el tránsito de la fauna de un lado a otro. En cuanto a los objetivos del POT, ¿en cuáles de ellos se pueden implementar soluciones basadas en la naturaleza? Entonces aquí sí, estos son todos los objetivos del POT. Entonces fíjense, aquí podemos pensar cuáles de ellos tendrán que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Como nosotros nos dedicamos desde el IVA a buscar oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza, pues nosotros estudiamos todos estos documentos. Entonces, en el primero, proteger la estructura ecológica principal y el paisaje, pues sí, ahí sí va claramente las soluciones basadas en la naturaleza. En el segundo, incrementar la resiliencia frente a desastres derivados del cambio climático. Pues acá en resiliencia ya claramente nosotros sabemos que la naturaleza, pues la que nos permite pues, retornar al equilibrio, buscar la resiliencia, por ejemplo, mediante los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Cómo vamos a ayudar a la regulación del ciclo del agua? Entonces, en este también van dos objetivos en los que sí podemos implementar soluciones basadas en naturaleza. En el tercero, mejorar el ambiente urbano y de los asentamientos rurales. Aquí está toda la parte paisajística. Cuando nosotros hacíamos en el pasado una plazoleta que era toda dura, toda gris, eso no tenía una mejora para el ambiente urbano. En cambio ahora ya tenemos unos índices de ocupación que ya les voy a mostrar de cuánto porcentaje de una plazoleta, ya las plazoletas no pueden ser 100% zona dura, tiene que tener un mínimo, un 10% de cobertura vegetal. Entonces eso nos está mejorando el ambiente urbano porque nos mejora el confort, nos mejora la temperatura como tal, el confort hidrotérmico para los usuarios. Si nosotros tenemos un arbolado que nos provee de sombra, pues ya nos está mejorando el confort en el espacio público. Entonces estamos mejorando el ambiente urbano a través de una solución basada en la naturaleza. Revitalizar la ciudad, pues por supuesto, eso, revitalizar la ciudad, darle actividad, los usos de actividad. Nosotros los seres humanos, pues recordemos que nosotros formamos parte de la naturaleza, no es como la concepción de antes que era el humano acá y la naturaleza allá, no, nosotros estamos dentro de la naturaleza, entonces en la medida en que haya actividad, no sé si han ido al Parque El Virrey, en el Parque El Virrey hay unos hurapanes hermosos donde se creó un grupo que practica telas aéreas. Eso es una actividad muy bonita que tiene toda la relación con la revitalización de la ciudad y pues con el entorno natural. Entonces la revitalización también nos permite utilizar soluciones basadas en la naturaleza. Promover el dinamismo, la reactivación económica y la creación de empleos, pues también hay unos que son los empleos verdes. ¿Quién se va? El Jardín Botánico tiene un programa muy bonito de mujeres cabezas de hogar que son cuidadoras y jardineras. Entonces también hay una creación de empleos verdes en torno a las soluciones basadas en la naturaleza. Reducir los desequilibrios y desigualdades. Nosotros en Corredor Verde Séptima estamos implementando una serie de indicadores de sostenibilidad, entre los cuales incluimos unos que son de acceso de la población a espacios verdes y azules. Entonces también el acceso a la naturaleza es un indicador que va a ayudar a la equidad ambiental, la justicia ambiental. En la medida en que más personas puedan tener acceso a zonas verdes y azules, pues vamos a estar mejorando la equidad en la ciudad. Entonces también las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden aportar a esto. Y alcanzar el desarrollo rural sostenible, pues esto también en la parte de la ruralidad, recordemos que la localidad más grande de Bogotá es la localidad de Sumapaz y pues es rural. Allá pues también está el tema de soluciones basadas en la naturaleza con todo el potencial para ser utilizado. Entonces, como vemos, el 100% de los 7 objetivos del POT nos dan pie para implementar las soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, en cuanto a las medidas territoriales para mitigación y adaptación al cambio climático que nos trae el POT, dice textualmente el artículo 15.
el distrito se adapta a los efectos del cambio climático a través de la protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, el fomento de infraestructura verde y sostenible y para aumentar resiliencia se emplearán estrategias de soluciones basadas en la naturaleza. Fíjense que todo esto estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces, es la primera vez en la historia de Bogotá que vemos un pod que dice todo esto, biodiversidad y servicios ecosistémicos, que diga infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza. Eso antes no era así como tan claro y tan explícito. Este es uno de los eslogans del pod, pasamos de endurecer a reverdecer a Bogotá. Ya dentro de las medidas que tenemos medidas de mitigación y medidas de adaptación. Dentro de la de mitigación tenemos, se me perdió el cosito, acá está. Manejo y conservación de ecosistemas, desarrollo rural bajo en carbono, construcción sostenible de urbanismo, que en esta pues voy a insistir mucho porque pues es como la hoja de ruta que está haciendo la Secretaría de Ambiente, movilidad baja en carbono, infraestructura para la gestión integral de residuos y eficiencia energética. Ya estamos hablando, pensando en fuentes no convencionales de energía, como los paneles solares para iluminar pues, la ciudad, para mejorar esa eficiencia energética. En cuanto a las medidas de adaptación, tenemos soluciones basadas en la naturaleza, eso está escrito así en el pod, fíjese que está escrito, si uno pudiera, bueno, esa tarea si no la he hecho, cuántas veces aparecen soluciones basadas en la naturaleza en el pod, pero pues los invito a que la hagan, como para que veamos que el curso que estamos haciendo pues es de toda la actualidad y la pertinencia. Desarrollo rural bajo en carbono, infraestructura resiliente, gestión integral del recurso hídrico, aquí están los subs explícitamente, el reverdecimiento urbano y las coberturas vegetales, que ya cobra una gran importancia, y las soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia. Fíjense que todo está conectado. Dice el pod textualmente, se incrementará el área verde, las coberturas vegetales y el arbolado urbano de la ciudad, contribuyendo a aumentar la calidad ambiental urbana y la permeabilidad del suelo, regulando el ciclo hidrológico, reduciendo la escorrentía y los fenómenos de islas de calor presentes en algunos sectores. Fíjense que esto tiene pues todo el soporte científico que nosotros pues hemos leído cada uno en sus diferentes ámbitos de trabajo que estamos tratando de aportarle a todos estos problemas ambientales tan serios que nos han deteriorado tanto la calidad ambiental de la ciudad. Ahora, volviendo un poco a las estructuras que les decía que tiene el pod, nosotros vamos a hablar, estas son las 4 estructuras que trae el pod, entonces les voy a hablar en estas, vamos un poquito como enfocándonos dónde se encuentra lo que hacemos en el IDU. Entonces nosotros nos encontramos en la estructura funcional y de cuidado. Esta estructura se ocupa de la conectividad y accesibilidad y pues, los servicios de inclusión y cuidado, el goce y disfrute del espacio público. Y se compone de estos 4 elementos. Entonces, bien, el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro, que este es un tema pues que es nuevo para el encuentro, es algo muy bonito porque le da una gran importancia al espacio público como un lugar fundamental para vivir la ciudad, para el encuentro, donde la gente se encuentra, donde la gente vive, donde ocurre la ciudad. El sistema de movilidad, pues por donde nos desplazamos, en estos 2 que están en la cajita roja son en los que trabajamos desde el IDU. También están otros que son el sistema de servicios sociales de cuidado, donde están pues los equipamientos, los hospitales, todo este tipo de cosas, y el sistema de servicios públicos sobre el que se ocupan pues otras entidades. Entonces nosotros nos vamos a centrar hoy en la presentación en estos 2 sistemas que forman parte de la estructura funcional, como para ubicarlos un poco para los que no se han leído el poco. Entonces, en este pod trae una innovación que es la estrategia de calles completas y franjas funcionales. Bueno, las franjas funcionales no son una innovación, pero la estrategia de calles completas sí. Como podemos ver en esta imagen, la idea es que los proyectos van a ir, bueno, perdón que no es muy fácil pintar aquí si se ve, bueno, de paramento a paramento. Nosotros, cuando yo empecé mi carrera profesional por allá en los años 90, solamente hablábamos en las facultades de ingeniería, solo nos enseñaban esta partecita, solo nos enseñaban esto, hay que hacer vías para los carros, para los buses. No nos enseñaban todo el resto de cosas. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en planeación distrital, entonces allá me encontré con que existían todas estas franjas.
Entonces empezábamos ahí, y ahí les cuento pues una anécdota que mi trabajo era conciliar entre los de vías y los de taller del espacio público. Entonces, bueno, eso ha sido todo un recorrido para la ciudad, poder aprender la importancia de la estrategia de calles completas, porque es que desde aquí para allá es privado, desde el paramento hacia adentro, pero de aquí para acá es todo el espacio público. ¿Y el espacio público para quién? Pues para quienes lo viven. Fíjense que aquí empezamos con esta franja, con estas siglas que significa área privada afecta a uso público, es decir, antejardines. Este tipo de usos se empezaron a potenciar durante la pandemia. ¿Se acuerdan que todo teníamos que hacer afuera, todo teníamos que vivir donde estuviera ventilado? Entonces se reactiva la parte económica, los comercios. Entonces aquí empieza toda la parte de usos para antejardín. El LIDO, entre otras cosas, les pide también esos permisos. Entonces, los usos para antejardín. Entonces, el antejardín también forma parte del espacio público y es algo sobre lo cual tenemos que pensar. Ya hemos visto, hay algunas zonas de la ciudad donde por ejemplo, Carulla ha hecho una cosa que se llama los food markets. Entonces ellos tienen acá una zonita que es el antejardín de ellos, sobre el cual ellos tienen que pagar un valor a la ciudad para poderlo utilizar. Y ellos han hecho este tipo de adecuaciones, han plantado árboles, hay unos árboles acá y la gente acá viene y come. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es en un árbol, recordemos que Carolina nos decía en primera sesión, un árbol en sí mismo es una solución basada en la naturaleza. Entonces, colocan un árbol y colocan una serie de arbustos aquí para hacer ameno el sitio, para poderle sacar provecho económico. Luego viene la parte de la circulación peatonal. En esta circulación peatonal nosotros podemos implementar soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, a través de materiales sostenibles, tengan baja huella de carbono y este tipo de cosas. Luego viene la franja de paisajismo inmobiliario, que hoy en día se llama paisajismo y para la resiliencia urbana, porque ya el concepto cambió. En esta franja, ¿qué va? En esta franja va el arbolado, va pues el alumbrado público, que aquí no está en la imagen, van las bancas, las canecas, bueno, van también los sistemas urbanos de drenaje sostenible, tiene franja de la cicloinfraestructura, pues como su nombre lo dice, es para que se desplacen las personas que van en bicicleta, en patineta y demás, una franja de segregación y ahí ya viene la parte vehicular, entonces viene la franja vehicular mixta, y la franja de transporte público, que también pues es muy importante, y luego pues se repite al otro lado. Entonces fíjense que ya no es tan fácil como decir yo voy a hacer un proyecto vial, entonces yo solo pensaba en esto, o solo pensaba en esto, no, ahora yo tengo que pensar a lo largo de toda la franja, desde un paramento hasta el otro paramento. Entonces, en el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro, ¿de qué se compone? Pues los parques, las plazas, las plazoletas, zonas verdes, bueno, sobre eso no me voy a detener, es como para que ustedes tengan un brochazo. Esta sí es un tema fundamental. Este nuevo POD nos trae cuáles son los criterios que nosotros debemos tener en cuenta para diseñar el espacio público. Y fíjense que estos tres criterios, digamos que son más comunes. Accesibilidad, pues la accesibilidad universal para todos y todas las usuarias. Por ejemplo, acá hay una señora en tacones, con un cochecito, bueno, no está la persona que va en silla de ruedas, pues están las personas que son invidentes, en fin, todo la accesibilidad universal. La vitalidad, que tiene que ver con la posibilidad de que yo camine y no me encuentre con un muro, que haya actividad en el espacio público. La actividad tiene mucho que ver también con la seguridad. La seguridad son más allá de las luminarias. En la medida en que haya más gente pasando por un sitio, pues hay más seguridad. Esos son dos conceptos que están interrelacionados. Y viene nuestro maravilloso criterio, que es la conectividad ambiental. Y este no está solo para los corredores verdes, está para todo el diseño en el espacio público. Entonces, fíjense cómo el POD ya nos está obligando a pensar en la parte natural. Nos dice, todo diseño de espacio público debe incorporar este criterio de conectividad ambiental, y ya vamos a ver cómo lo define el POD. Entonces, el POD, bueno, accesibilidad, en eso pues circulación segura, los herramientas, la continuidad en el espacio público. Aquí está toda la parte pues de las baldosas podotáctiles y los materiales. Por ejemplo, nos decían, nosotros siempre queremos, los de sostenibilidad, siempre queremos que todo sea permeable, entonces queríamos poner en algún proyecto esos adoquines ecológicos que tienen como un huequito para que entre el agua.
y los de accesibilidad nos decían, no, pero no se puede en la zona de circulación porque entonces una persona se cae ahí y no es accesible. Entonces dijimos, bueno, solo lo podemos poner en otras zonas. Entonces ahí vamos como interactuando y aprendiendo. En la parte de vitalidad, pues lo que ya les decía, generar relaciones directas con los usos de los primeros pisos. Esto es fundamental porque muchas veces el IDU compraba previos, dejaba la culata y luego pase una persona por ahí, pues qué miedo, como el muro de la 45 entre la 13 y la séptima. Entonces, no, la idea es que se les permita a esos predios que abran un frente hacia la vía para que haya una relación directa y haya más vitalidad en el espacio público. La parte de seguridad, pues lo que les decía, ojos, que están ojos, porque entre más gente esté, es más seguro el espacio público. Las culatas colindantes, la iluminación, bueno, eso de la iluminación también tenemos que coordinar muy bien pues con el tema del arbolado. Y aquí está nuestro criterio fundamental que se llama conectividad ambiental. Y fíjense que trae como primer lugar integrar los elementos naturales existentes. Es decir, yo tengo que mirar qué patrimonio verde hay, el patrimonio natural de la ciudad, todos los árboles y los arbustos que hay, y a partir de ahí hacer el diseño geométrico, no al revés. Históricamente siempre los diseñadores geométricos son los que mandan la parada y dicen, mándeme esa vía por ahí, y resulta que uno va a ver y le toca, se lleva todos los árboles, siendo que puede moverla un poquitico, incorporar los árboles. Ya ahora el nuevo manual de espacio público que se está terminando de afinar y debe salir adoptado por decreto el año entrante, ya trae una flexibilidad en las franjas funcionales del espacio público, es decir, ese modelo que les mostré anteriormente, donde están todas las franjas, por aquí van los árboles, por aquí van los ciclistas, por aquí van las personas, no. Ahora ya se puede como hacer un poquito de flexibilidad. En algunos países seguramente ustedes habrán visto eso, que uno va caminando y viene el andén así recto, recto, pero hay un árbol en la mitad, entonces le da la vueltica y sigue. De eso se trata, integrar los elementos naturales existentes, priorizar la conectividad ecosistémica, pues hablar de que las vías no solamente son para los humanos, sino que hay otras formas de vida que también necesitan cruzar de un lado a otro, entonces necesitamos darles esa conectividad, el reverdecimiento, incremento de la cobertura arbórea, implementar los SUDs, utilizar materiales resistentes, fáciles de instalar y mantener, y también pues acá no lo dice, pero pues se trata de usar materiales que sean con baja huella en carbono para disminuir las emisiones. Ya hoy en día hemos visto que hay unos materiales que son las pinturas fotocatalíticas, que son unas pinturas con las que hacen una función de que reciben la luz solar y están absorbiendo CO2. Entonces, hay una serie de tecnologías limpias que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad ambiental en la ciudad. Y los índices de diseño de cobertura y superficies, que ya ahorita les voy a mostrar, que es lo que decía que toda superficie debe tener una parte de cobertura vegetal y otra de todo emplazamiento de superficie dura. No todo puede ser duro. Aquí está lo de los índices de diseño de espacio público. Entonces aquí el POD nos trae esta tabla para los distintos tipos de los elementos del espacio público. Entonces, por ejemplo, para plaza, plazoleta, que estos que son los que son más conocidos. Entonces, ¿cómo son los índices? Entonces, fíjense, la superficie dura máximo para plazoletas puede ser del 90%, para la franja de paisajismo y para la resiliencia del 40%, y el 60% tiene que ser de zona verde. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos pensando en el tema del ciclo del agua. La idea es que ayudemos a regular otra vez, a volver al ciclo hídrico natural, pues obviamente en un ambiente pues tan modificado como una ciudad, pues no es fácil, y menos pues como toda la trayectoria que llevamos, pero pues ya con este nuevo POD nos dan unos elementos para que nosotros nos ajustemos a eso y vamos poco a poco mejorando la permeabilidad. Así vamos pues aportando al control de inundaciones. También está el tema de la cobertura arbórea. Entonces establece el POD unos porcentajes mínimos del área total de espacio público peatonal cubiertos por árboles. Estos árboles pueden estar en contenedores de raíz o en materas. Bueno, si son arbustos. Y estas coberturas se miden a partir de la base del 50% de la proyección del diámetro de la copa de los individuos en edad adulta. Entonces, fíjense, aquí hay algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay una raya en un contenedor, pues que es bastante amplio. Y aquí está una Eugenia en un contenedor que aquí no se ve mucho en la foto, pero es chiquitico.
Esos son los árboles de matera bonsai que yo llamo. Entonces tenemos que tener en cuenta ese tema de la proyección de la copa del árbol. ¿Por qué? Porque estamos pensando pues en el tema de isla de calor. Entonces miren todo lo que el servicio ecosistémico que nos presta este árbol y pues, la relación con el contenedor tan pequeño que le hemos dejado. En cambio este sí está como más lógico, ¿no? Ya hemos mejorado eso. Ya estamos, estos son pues hechos en épocas anteriores. Entonces ya estamos mejorando pues como el tema de qué tipo de especie plantamos en qué tipo de contenedor. Eso ha sido todo un camino de aprendizaje. Bueno, dentro de los componentes del sistema de movilidad tenemos pues el espacio público para la movilidad, la red de transporte público, que estos dos son de los que se encarga el IDU, y ya está la parte de transporte aéreo y transporte de carga y logística. Tenemos la red de infraestructura peatonal, la red de cicloinfraestructura y la red vial, y por supuesto, pues siempre que tenemos interferencia con la estructura ecológica, pues tenemos que hacer los trámites pertinentes ante las autoridades. ¿Cuáles son los lineamientos para el sistema de movilidad? El lineamiento más importante es la pirámide de movilidad invertida. Tenemos que distribuir el espacio de la calle de acuerdo con esa pirámide. Estamos hablando de regulación y pacificación del tránsito, promover la multimodalidad. En las zonas con potencial cruce de fauna, implementar medidas para proteger la conectividad ecológica. Ya por lo menos estamos hablando en algunos sitios de hacer cruces de pasos para fauna. Lo que les decía de preservar los individuos arbóreos con condiciones adecuadas para integrarlos al diseño del espacio público, incluir vegetación y arborización que favorezca la conectividad. Ya estamos yendo más allá del paisajismo estético, que era un concepto que había antes, solo el paisajismo para que se vea bonito, todos los árboles iguales, de la misma forma, de la misma especie, no. Ahora ya hemos aprendido que hay que pensar en la conectividad ecológica. Los árboles tienen que tener ofrecer recursos para la fauna. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario donde el biólogo nos dice, oiga, ese árbol le da fruto a tal especie de ave que viene por acá residente o migratoria. Entonces ya es un concepto más holístico. Y esto que me encanta, que es lo de darle actividad. Aquí antes era una culata, entonces ahora vamos a tener actividad. Predios colindantes pueden abrir ventanas y accesos peatonales. Las redes secas pues deben ir pues, subterranizadas. Y las infraestructuras inmobiliarias sin afectar la circulación peatonal. Trabajar en una ciudad es muy complejo, pero pues también es delicioso porque uno tiene mucho espacio para la creatividad. Es una gran complejidad las dinámicas urbanas que siempre están cambiando, todos los temas que están en juego, la coordinación interinstitucional, entonces es todo un reto. Ahora, uno de los proyectos más lindos que trae el POT, los corredores verdes. Entonces aquí define qué es un corredor verde, ustedes acá lo pueden leer. Que tenemos en el POT 17 corredores verdes de alta capacidad, 101 kilómetros. Tenemos 4 corredores verdes de media capacidad, 67 kilómetros de corredores verdes de proximidad y para la micromovilidad. Entonces la idea es que la ciudad se va a ir reverdeciendo a medida que vamos haciendo nosotros estos proyectos. Nos trae el POT la obligatoriedad de implementar los SUTs. Entonces nos dice que son los SUTs, pero ustedes ya saben porque la vez pasada aprendimos. Y nos dice que es una de las estrategias del sistema de espacio público, de servicios públicos. Nos dice, ¿para qué? Pues para aumentar la permeabilidad superficial y los fenómenos de islas de calor presentes. Los clasifica en dos grandes grupos. Unos son las tipologías mayores, que son administradas por la empresa de acueducto, que gestionan volúmenes mayores a 200 metros cúbicos por evento. Y son pues básicamente los canales, los pondajes, bueno, esas grandes estructuras. Y las tipologías menores sobre las cuales les voy a contar hoy más en detalle. Por ejemplo, acá tenemos una alcorque inundable que hicimos nosotros en el IDU. Sobre esas dice que los administradores del espacio público son los que los diseñan y lo construyen. Nosotros diseñamos y construimos eso. Y las que tienen coberturas vegetales serán a cargo de, digamos, del jardín botánico y del IDRD para su mantenimiento. Las tipologías grises sí serán a cargo de nosotros, como los tanques de almacenamiento y los pavimentos permeables. También trae el POT la obligatoriedad de incluir SUTs en los proyectos privados. Entonces dicen los planes parciales, proyectos urbanísticos,
del 25% de retención obligatoria dentro del área neta, el 13% deberá hacerse al interior de áreas útiles privadas y el 12% a través de las sesiones parroquias. Esta es una foto de estos edificios que quedan al frente de Hacienda Santa Bárbara. Ellos tienen acá una zona privada con una serie de pasos de agua y vegetación muy interesante que ellos lo han hecho pues a motu propio. Eso fue, ellos lo hicieron obviamente antes del POT. También en los tratamientos de renovación urbana se deben implementar SUTs para reducir el mínimo el 10% del caudal del hidrograma decreciente. Y este, que es uno que estamos pues nosotros en revisión, las entidades del sector público deberán incorporar los SUTs en los diseños de infraestructura de transporte y espacio público, como mínimo el 10% del total del espacio público, incluyendo el espacio público reconstruido. Esta es una meta bastante alta y nos supone a nosotros muchos retos para poderla cumplir, porque recuerden que en la clase pasada veíamos con Juan Pablo que la norma técnica del acueducto establece unas restricciones para la implementación de SUTs, unas restricciones de pendiente, de distancia a cimientos, de distancia al nivel freático, en fin. Entonces, no todo el 10%, o sea, nosotros no lo podemos cumplir así como al milímetro. Nosotros estamos en conversaciones con la Secretaría de Planeación para decirle, oiga, sí, el 10%, pero del área efectiva, después de quitarle todas esas restricciones. Entonces, a veces pues sale el plan de ordenamiento territorial, pero luego ya en el proceso de reglamentación pues se van ajustando un poco las cosas ya al contexto y a las realidades. Y la pregunta que siempre nos hacen, ¿y quién se va a encargar de eso? Entonces acá, bueno, en el espacio público, pues acá está, ¿quién los hace? Entonces los diseños y construcción serán responsabilidad de la entidad que los construya, es decir, nosotros, el IDU, o pues el IDRD. También la ERU también hace SUTs, siguiendo la norma técnica del acueducto, su conexión. Una vez sean construidos, serán recibidos y georreferenciados por el prestador de servicios públicos de alcantarillado. Cuando nosotros terminamos, se los entregamos al acueducto para su operación de la parte de las tuberías, la parte hidráulica. Y el mantenimiento, que esta es una foto que tomamos en en uno de los alcorques de Rincón, a cargo del Jardín Botánico y el IDRD, para aquellos SUTs que tienen coberturas vegetales. Este es un alcorque y aquí se ve pues las alcorques, ahí les adelanto un poco, tienen no es como un contenedor de raíces convencional, sino que pues tiene como un sobreancho, una altura adicional, que es la profundidad de encharcamiento. Entonces aquí se ve que la persona está parada y el árbol va más abajo del nivel de espacio público, y aquí pues se va llenando de vegetación espontánea, que eso nos va a ayudar también a la retención del agua. Entonces ellos vienen y simplemente hacen una pequeña limpieza, no es que tengan que quitar todo. Ya estamos también trabajando en un manual de silvicultura y un capítulo que se habla de los SUS para que no se les quite toda esta cobertura, porque esto es un sistema diferente en el cual pues la idea es que todo esto nos va a ayudar al proceso de filtración de contaminantes y la retención del agua. Y en predios privados, pues sí, los titulares de los inmuebles, como el que les comentaba del edificio de Elemento, pues tienen que hacerse cargo de las coberturas vegetales de su predio. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o Hola Laura, continuamos con el sí, siguiente tema. Cuéntame. gracias. Sí, de hecho tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, Neyler tenía una pregunta que Giancarlo Figueroa le contestó. Neyler quería saber si llega un nuevo alcalde en el nuevo periodo, ¿podría este, por medio de acuerdo u otro instrumento, cambiar aspectos clave de un plan de ordenamiento territorial que fue aprobado en una administración anterior? Entonces, Giancarlo le contesta que los POT pueden tener revisión de corto, mediano y largo plazo cada 4 años. En ese sentido, se puede modificar en el corto y mediano plazo alguna norma urbanística, pero no la visión, objetivo de estrategias del POT del largo plazo. Los POT tienen vigencia de 12 años. Muchas gracias, Giancarlo. No sé, Laura, si tienes algo más que agregar ahí a la respuesta de ella. No, está perfecto. Muchas gracias, Giancarlo. Y Julián Ospina también dice cómo lograr un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la infraestructura verde de conservación, teniendo como contexto el debate que tuvo el POT para su aprobación. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la infraestructura verde de conservación, teniendo como contexto el debate que tuvo el POT para su aprobación? No sé, Bueno, Julián, si puedes pues profundizar o...
o yo personalmente no entiendo muy bien la pregunta, pero no sé, Laura, si sabes a qué se ¿Cómo refiere. lograr un equilibrio? Bueno, pues yo creo, Julián, que eso es un gran reto, porque pues también hay como unas administraciones que tienen una visión del territorio y otras tienen otra, ¿no? Entonces, digamos, cuando vemos desde el pod pasado hasta este, pues se ven bastantes diferencias. Entonces, digamos, este pod es más orientado como hacia los elementos naturales y hacia el ordenamiento en torno al agua y a la infraestructura verde. Entonces, está privilegiando esas infraestructuras, pero pues cómo lograr el equilibrio, yo creo que esta es una pregunta muy, pues muy amplia. No sé si quieres puntualizar sobre algún aspecto como para revisar el tema. Sí, Laura, buenos días. Simplemente sobre todo en esos espacios de uso del suelo, que a veces es pues como el punto de gran debate, que se pueda llegar como a esa conciliación, pues porque ese es el punto sobre el cual siempre se genera mucho pues como falta de conciliación, sobre todo entre los desarrolladores urbanísticos y la concepción de uso de conservación, pues porque obviamente se requiere el desarrollo, pero también se requiere la conservación de esos espacios para que cumplan nuestros servicios ecosistémicos. Entonces, a veces, sobre todo en ese punto focal que es más fuerte, que es el de uso del suelo, ¿cómo se logra esa concertación? Bueno, sí, realmente es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente, porque, pues, digamos, como sabemos, la parte natural también nos va a mejorar la valorización del predio, ¿no? La gente paga más por un sitio que tenga más zona verde que por un sitio que tenga menos zona verde. Y también está la parte privada que tiene que ver con los incentivos tributarios. Digamos, si tú logras hacer un edificio que tenga una certificación LEED, pues vas a tener una mejora, una rebaja tributaria. Entonces, pues para conciliar eso también depende mucho de los intereses del urbanizador y depende del público objetivo al que le esté llegando. Si de pronto el urbanizador le está apuntando a ganarse un premio por sostenibilidad, pues va a hacer todo lo máximo para hacerlo lo más verde posible. Pero si simplemente le interesa lucrarse y hacer más edificios más altura, pues están las normas de planeación donde le dice si usted quiere hacer más altura, entonces simplemente pague y ese dinero se destina a hacer más espacio público, pero no necesariamente ahí. Entonces, pues eso es un camino por recorrer. Yo creo que se está reglamentando en el nuevo, cómo va a cambiar esas normas urbanísticas también. ¿Mm? Muchas gracias, Bueno, no sé Laura. si hay Me más. olvidó Bueno, pedirle a Julián que se presentara. Julián trabaja con Camacol Antioquia y es el jefe de gestión ambiental de la entidad. Del... listo, Julián, gracias. No sé si hay más preguntas o Sí, seguimos. Jorge te felicita y te da las gracias por la excelente presentación. Y pregunta, ¿cómo se integra el manual de espacio público con el manual de silvicultura urbana de Bogotá? ¿Qué proyectos construidos recientemente pueden ser demostrativos en la correcta aplicación de los índices de diseño contemplados en el decreto 555? Bueno, Jorge, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, nosotros ahorita en el distrito estamos haciendo el cambio del manual de silvicultura urbana, que es del 2010, se está haciendo por un nuevo documento que es pues existe, el año pasado salió el manual de coberturas vegetales que lo hizo la Universidad de los Andes con el Jardín Botánico, y ahora, como el POT dice que se debe reglamentar nuevamente la silvicultura, entonces se está haciendo como una nueva edición que se va a llamar otra vez Manual de Silvicultura Urbana. Y en cuanto al espacio público, existe la cartilla de andenes que data del 2018 y con el nuevo POT también se obliga a hacer la reglamentación de una nueva cartilla, pues con lo que les mostraba la estrategia de calles completas. Entonces se está haciendo, la nueva cartilla se va a llamar el Manual de Espacio Público y ahí me estoy adelantando un poco a una diapositiva que tengo en unos contados minutos. Entonces está el Manual de Espacio Público y el Manual de Silvicultura. ¿Y cómo se integran? Pues claro que se integran porque nosotros estamos trabajando de manera coordinada entre la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDU y el Jardín Botánico. Somos pues las entidades principales que estamos trabajando en esos documentos y la idea es ver cómo podemos cumplir con todos esos índices de diseños que dice el POD. Primero pues mirar si sí se pueden cumplir o en qué casos no,
mirar toda esa, como esa filigrana de cómo los podemos aplicar, pero ahorita todavía no tenemos proyectos con esos índices de diseños porque pues el POT salió en diciembre del año pasado, tuvo una suspensión como de marzo a agosto y hasta ahora estamos pues terminando el proceso de reglamentación de esos documentos. Entonces yo creo que si me invitan a una conferencia en un año, les cuento cómo vamos. Perfecto, ¿Listo? gracias, Bueno, Laura. Listo, puedes continuar. Vale. listo, gracias. Bueno, entonces ahora, ¿cómo entendemos la sostenibilidad ambiental nosotros en el IDU? Esto como que se trabó allá. Entonces, bueno, está nuevamente nuestra lámina de paramento a paramento. Claro que esta ya es más chévere porque ya tiene SUDS y bueno, ya estamos con el tema de sostenibilidad ambiental. Y fíjense que acá aparecen las raíces de los árboles. ¿Mm? Eso es algo que también a veces instintivamente se pinta solo el árbol acá como si fuera una luminaria. Antes se pintaba así, ahora ya se pinta que el árbol es un ser vivo y que crece hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces, la línea del tiempo. Eso fue algo que me pidió el grupo HTM para contarles a ustedes. ¿Cómo ha sido esta evolución del tema de espacio público y la naturaleza en el espacio público? Entonces, vamos de lo más gris a lo más verde. Empezamos. En el 97 sale la ley 388 que establece el ordenamiento territorial y la obligatoriedad de hacer planes de ordenamiento territorial a nivel país. Como primer documento salió un decreto en el 98 que era para el Plan Centro, se llamaba la Cartilla del Espacio Público para el Plan Centro de Bogotá. Ese fue el primer documento que acuñó el término de espacio público. Luego viene la cartilla de andenes, que fíjense se hace entre el IDU y planeación, y ya en el IDU existía algo que se llamaba la Dirección Técnica de Espacio Público, y en planeación el taller del espacio público. Entonces ellos sacan el manual de diseño y ubicación de elementos en el espacio público. Del 98. Aquí fíjense que está el árbol como si fuera un poste. O sea, no pasa nada de aquí para abajo. El árbol se pone ahí. Esos eran los conceptos iniciales que teníamos. Luego viene el primer POT de Bogotá que sale en el 2000, luego fue pues como revalidado en el 2004 por el 190 y dice dentro de los elementos complementarios de los espacios peatonales está el mobiliario urbano, la cobertura vegetal, el arbolado. Aparece como un elemento complementario la naturaleza, el árbol como solución basada en la naturaleza. Luego viene en el 2007 una cartilla de andenes y otra por allá en el 2015. Cada administración viene y saca su documento, porque eso es un tema ahí muy típico, pues que cada administración viene y saca sus propios documentos. Y ya en esta del 2018, fíjense lo que trae, de pronto está muy pequeñito, no alcanzan a leer, pero trae ya, estos son unas fichas que tiene contenedor de raíces tipo A, B, C, según el tamaño. Tiene unos contenedores que son cuadrados, otros rectangulares, y dice que para los árboles de porte alto el contenedor debe ser de 2 metros por 2 metros, entonces ya es un contenedor ya digamos decente. Y dice que para arbustos es de 1 metro por 1 metro. ¿Se acuerdan la imagen que les mostraba de la Eugenia como de 5 metros con un contenedor de 1 por 1? Eso ocurrió antes de que existieran estas reglamentaciones. Entonces ya dice, oiga, el contenedor de raíces debe ser según el tamaño del árbol, tamaño en altura. Y también aquí aparece en esta cartilla del 2018 algunos tipos de SUDs. Y dice esto que me encanta, que dice, la arborización es obligatoria en todos los andenes, un ancho igual o superior a 3.5 metros. Entonces ya está obligándonos a incluir la naturaleza en el espacio público. Ahí aparece pues la norma NS 166, que es la de SUDS, norma técnica. En el 2019 sale este manual de calles, que pues quedó como documento de consulta porque no se adoptó como normativa. En el 2020 al 2024, que es donde estamos, que sale lo que estaba contestando antes, el manual de espacio público, pues que está en borrador. La idea es que salga por decreto el año entrante. El manual de coberturas vegetales, que es un documento fabuloso, realmente se lo recomiendo para que lo miren, está en la página web del Jardín Botánico, y ya en este manual ya se habla más allá del espacio que se le debe dejar a los árboles, sino que también las características del sistema radicular. Hay árboles que tienen un sistema radicular que es muy intrusivo, es decir, ustedes habrán visto cuando van caminando por la ciudad que hay algunos árboles que las raíces suben y rompen el espacio público y hacen que los peatones se caigan. Entonces, cuando nosotros pensamos en una selección de una especie vegetal para un espacio público, debemos ir más allá de cuál es la altura, aquí pensamos en la altura máxima que va a tener ese individuo, no, cuáles son las características de su sistema radicular,
además de mirar pues lo de la funcionalidad de la fauna, y bueno, muchas cosas tenemos que mirar. Entonces, este manual de coberturas vegetales realmente se lo recomiendo porque es un documento de consulta fabuloso donde tiene en cuenta muchos aspectos de las coberturas vegetales para implantación. Y pues acá está el POT. Entonces, esta ha sido la evolución del espacio público, de la naturaleza en el espacio público en Bogotá desde el año 97 hasta nuestros días. Ahora, ¿cuál es el marco normativo que tenemos nosotros en el IDU para entender la sostenibilidad ambiental? Tenemos pues primero el Plan Distrital de Desarrollo. Laura, Señora, perdóname un segundo, es que teníamos una mano levantada de Fabiana Cuña. sí, Primero dale. agradecerte por Sí, la sí. línea de tiempo, está espectacular y más adelante te voy a pedir entonces el dato del manual para compartirlo igualmente con la clase que nos recomiendas. Y Fabiana Sí, Cuña, claro. te invito a Buenos que días. te presentes y bueno, Vale. nos cuentes. Muy buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Mi nombre es Fabiana Cuña, hago parte integrante de la red Humedal El Salitre, aquí en la localidad de Barrios Unidos. La pregunta está en referencia pues a todo el proceso de construcción del POT el año pasado y digamos las tensiones que surgieron entre comunidad y la parte digamos de la administración. Y lo señalaba en un caso específico en lo que describía Laura en términos del diseño del espacio público y nombró uno, por ejemplo, que era plazoletas, en donde hablaba de el cumplimiento de un 20% en términos digamos, de cobertura vegetal, así lo entendí. Y hay otros elementos pues, dentro de la construcción del desarrollo urbano. La pregunta ¿es suficiente esa determinación de ese porcentaje en relación pues, a las distintas tipologías? ¿Cómo se construye cómo se define esos porcentajes en términos técnicos y de ciencia? En términos de digamos, de ese mínimo que se requiere frente a la apuesta, pues, digamos, de que la naturaleza esté en ese espacio público. Lo pregunto frente al IDUR, ¿cómo determina eso? Pues porque, digamos, es como una duda que se tiene por parte de la comunidad al determinar esos porcentajes y si son suficientes, ¿no? Y el otro elemento ahí dentro del proceso también es, en la exposición, no vi el tema de bosques urbanos en esa apuesta también de configuración del espacio público en esta propuesta. Bueno, son esas dos dudas que planteo. Listo, Gracias, Fabián, muchas gracias por tus preguntas. Sí, realmente la determinación de esos porcentajes mínimos hace parte del proceso de concertación del POT. Y si bien nosotros quienes trabajamos en temas ambientales quisiéramos que fuera mayor el porcentaje de las coberturas vegetales, pues es un avance y lo tenemos que ver así, pues yo lo agradezco porque antes no existía, en el POT anterior no existía un porcentaje mínimo de cuánto es verde, entonces quedaba muy como a criterio del diseñador. Y según el diseñador, si el diseñador era más pro concreto, pues iba a quedar menor ese porcentaje. Entonces acá ya es un avance que exista un porcentaje, igual el POT dice mínimo, no quiere decir que solo se tenga que hacer eso, se puede hacer mayor, ¿sí? Nosotros a veces, pues digamos, ha habido una evolución entre pues los urbanistas, los paisajistas, los ingenieros, los arquitectos, toda la cantidad de profesionales que trabajamos ahí, porque cada uno tiene su sesgo. Entonces los que somos ambientales pues tenemos el sesgo de que todo queremos que sea verde. Pero fíjense el ejemplo que les ponía de accesibilidad con el adoquín ecológico, que los de accesibilidad me decían, no, Laura, no se puede. Porque es que ellos me decían, ¿no? Además una cosa que yo nunca había pensado, la señora en tacones no puede caminar por ahí, entonces usted no me puede poner todo eso verde en la franja de circulación, la franja de circulación tiene que ser dura. Entonces seguramente hay una cantidad de elementos que juegan ahí y por eso los porcentajes no son mayores. Pero de todas maneras, pues es valioso que ya en este POT aparezca un porcentaje mínimo. En plazoletas es el 10%, 90% duro, pero ese es el mínimo. Entonces la idea es que cuando nosotros participamos en un proceso, y si ustedes pues desde la comunidad están en un proceso de co-creación, pues pueden participar y decir, oiga, no, aumentémoslo del 10 al 20, y ahí vamos avanzando de a poco. En cuanto a la segunda pregunta de los bosques urbanos, sí, claro, los bosques urbanos son otro tema del POT. Lo que pasa es que yo no podría hablarles de todo lo que habla el POT porque se me iban las 2 horas y más. Entonces,
solamente me centré en aquellos elementos los cuales construye el IDU. El IDU no está para bosques urbanos, eso los hace otro tipo de entidades, por ejemplo el IDRD. Entonces, por eso no hablé de la estrategia de bosques urbanos, porque nosotros al principio del POD intentamos ver, bueno, y nosotros el IDU ahí cómo va, pero básicamente nos dimos cuenta que por las dimensiones de los bosques urbanos, como los define el POD, pues nosotros no tenemos como mucha oportunidad de participar ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, Andrea, tú me dirás Gracias, si Laura. Sí, continúa. continuemos. Gracias. Listo, bueno, entonces dentro de la normativa que tenemos nosotros para el IDU, que tenemos pues el Plan Distrital de Desarrollo, que tenemos aquí unas metas, tantos metros cuadrados de espacio público para reverdecer a Bogotá, para mitigar la crisis climática. Miren que esto es increíble que al IDU le pongan esta meta, pero pues esa es lo valioso de este nueva reglamentación. Esto está en el acuerdo el de la emergencia climática, 761. Está este acuerdo, que es la declaratoria de emergencia climática, donde dice que debemos hacer arborización y SUS. Y el año pasado se crea la Oficina de Gestión Ambiental en el IDU. Ay, Dios mío, ¿será que vio el mouse? No, aquí está. Incentivar la innovación y aplicación de nuevas tecnologías y materiales sostenibles. Aquí es donde nosotros trabajamos, en la innovación. Entonces es una maravilla porque nosotros tenemos que estar investigando cuáles son las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y mirar a ver cómo les vamos a incorporar. Y por último tenemos una guía, que es la guía de maduración de proyectos, donde aparecen los entregables de diseño sostenible e innovación ambiental para cada una de las etapas y ya les voy a mostrar. Entonces, en un proyecto sostenible, que es aquel que le da respuesta a algunos de los ODS, pues que nosotros principalmente nos enfocamos en el 9, que es industria, innovación, infraestructura, y el de comunidades y ciudades sostenibles, pero de manera transversal les apuntamos a otros, pues como el del clima, el de pues el agua, los ecosistemas terrestres, aquí también está el agua, y este que para mí es muy importante y siempre lo digo en todas mis conferencias, el tema de la salud humana, porque todo lo debemos hacer pues para la salud humana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un proyecto sostenible? Pues básicamente los tres pilares del desarrollo sostenible, que es el económico, el ambiental y el social. Dentro de cómo hacemos nosotros en el IDU, nosotros los proyectos, somos una organización que trabajamos por proyectos, por ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida de los proyectos tiene la etapa de preinversión, inversión, operación y evaluación, y cada una de ellas pues tiene estos componentes principales, el componente técnico, ambiental, social y evaluación, y dentro de ellos pues hay otros componentes, ¿no? Por ejemplo, también ahora tenemos el tema de arqueología, tenemos pues el tema de salud y seguridad en el trabajo, bueno, muchos temas acá que van inmersos, no los puedo decir todos porque no acabaría. Y la idea nuestra es que a lo largo y ancho de estos ciclo de vida del proyecto, que va incorporado el componente de diseño sostenible e innovación ambiental. Por eso es bastante retador, porque nosotros los de sostenibilidad tenemos que hablar con los técnicos, tenemos que hablar con los ambientales, por ejemplo con el técnico tenemos que hablar con el especialista de pavimentos, con el de estructuras y así, con el social, pues para ver si vamos a hacer una estrategia de adopción de las coberturas que queremos poner, evaluación, está el tema de indicadores, bueno, nosotros vamos en todo, nosotros tenemos que revolotear por todas partes para poder incorporar nuestro componente. Ahora quiero que ustedes me ayuden y me digan, escaneen este código por favor y me dicen qué debe abordar un proyecto de espacio público para ser sostenible. Perdón un momento. No sé si, perdón un momento que tengo que abrir acá otra cosa. Bien. Listo, entonces no sé si ya escanearon el código o no lo alcanzaron a escanear, vuelvo y se los pongo. Acá está el código. Para que por favor lo escaneen y vamos a construir esta parte acá entre todos que debe abordar un proyecto de espacio público para ser sostenible.
Bueno, no sé si ya escanearon el código para poner la otra pantalla. No, aún no. Un momento, por favor. Ah, ok, lo voy a dejar aquí otro ratito. La idea es que ustedes coloquen en 3 palabras qué debe abordar un proyecto de espacio público para ser sostenible, pues para aprovechar todo ese conocimiento que tienen ustedes, retroalimentar este tema. ¿Cuánto tiempo damos para hacer el ejercicio, Laura? Yo acá estaba intentando y creo que me pasé las palabras, entonces me tocó volver a empezar. Yo necesito saber si ya lo escanearon y ya me paso a la otra pantalla. Yo creo que son Sí, yo creo que ya todos 5 lo minutos. escaneamos. Ujú. Sí, listo. Entonces me voy a pasar a la otra pantalla. Ah, vea, ya están aquí participando. Muy bien, juiciosos. Ya tenemos 11 participaciones. ¿Están viendo la nube de palabras? No. ¿No están viendo la nube de palabras? No, Ok, no, entonces creo que voy a, tienes que No, no se salir ve. de esta y No se entrar, ve. voy a volver a ponerla compartir que toda no la se ve. pantalla. Ya se las muestro. Sí, ya. Ahora sí ya están viendo la nube de palabras, me imagino. ¿Ahora sí? ¿Están viendo la nube de palabras? Sí. Listo. Bueno, Sí, esta es una metodología que es muy chévere y la hemos usado pues también en varios espacios, porque lo que muestra es que las palabras que van apareciendo más grandes son en las que hay coincidencia. Entonces aquí vemos, ¿qué debe abordar un proyecto de espacio público para ser sostenible? Fíjense que en el centro de todo está la comunidad. Eso quiere decir que nosotros hacemos espacios públicos para la gente. ¿Y qué debe hacer? Debe pues construir comunidades, debe ser un espacio público para el encuentro. Debe tener naturaleza, agua, conectividad ambiental, accesibilidad, espacio para raíces, qué lindo este. Funcionalidad, bueno, este no sé qué era. Las SBN, por supuesto, comprensión del clima, dignidad, holístico, componente ambiental, participación, financiar mantenimiento. Este es clave, financiar mantenimiento. No sé quién puso ese y cómo se le ocurre que podemos financiar el mantenimiento. No sé si me ayuda quién puso eso. ah, ya les envío un link porque me están pidiendo nuevamente el código, entonces voy a enviarles internamente por el chat. Ah, sí, tú tienes el link, yo te lo pasé, sí, para poder participar ahí. Sí, pues es que Bueno, este curso está ya, lleno de gente experta, entonces hay que aprovechar que todos participemos. claro. Educación, contexto social, sí, ese del mantenimiento realmente es uno de los mayores retos que tenemos. Conectividad ambiental, política pública, componente económico, bueno, tenemos unos minuticos. 17, ya tenemos 17 participaciones. Y tenemos unos 2 minuticos a ver qué más palabras aparecen ahí y seguimos. Bien. Suelo blando, sí, miren en esta foto, esta es una foto que tomé en la biblioteca, los alrededores de la biblioteca de Julio Mario Santo Domingo. Entonces acá tenía este adoquín ecológico, tiene unas coberturas multiestratificadas, tiene árboles nativos, variados. Miren aquí en este espacio tan chiquito se ven varios tipos de árboles. 1, 2, 3, acá hay un arbusto, acá hay coberturas herbáceas. Entonces, eso es lo que queremos en un espacio público, ¿no? En cuanto a coberturas, pues que sean multiestratificadas, diversas, variadas, nativas, relación por las nativas, y pues el tema de la permeabilidad del suelo. Entonces, bueno, aquí les agradezco mucho sus contribuciones y realmente nosotros en el IDU, pues, eso es parte de nuestro trabajo, buscar cómo hacemos que sea sostenible el espacio público. Entonces nosotros pensamos en todo esto, investigamos, buscamos los manuales y hemos diseñado, les voy a mostrar lo que hemos diseñado,
Ya vamos a dejar acá Bueno, porque si no se nos va el tiempo. el código ya se envió por el chat. Bueno, muchas gracias. Igual ahí queda, igual yo les envío después a través de Andrea cómo quedó la gráfica. Ustedes pueden seguir, eso sigue abierto todo el día de hoy. Sigue abierto para que ustedes puedan seguir ahí incorporando sus ideas. Entonces ahora les voy a mostrar cuál es la metodología que nosotros hemos diseñado en el IDU para generar el tema de sostenibilidad del espacio público. Entonces tenemos esta cosita, no sé dónde ponerla. Bueno, este es nuestro marco de referencia de los proyectos in-house. Cuando nosotros diseñamos un proyecto desde los especialistas de sostenibilidad del IDU, esto es lo que tenemos en cuenta. Esto no pasa. Creo que no se está viendo. No se está compartiendo, ¿cierto? Dice solamente el 2, sostenibilidad ambiental, marco de Se referencia de proyectos bloqueó. in-house. No, es que se bloqueó, no sé qué pasó acá. Ay, Dios santo, se quedó. Otra vez. Vamos a ver si ahora sí. ¿Ahí? ¿Se ve algo? Sí. ¿Sí? Listo. Sí. La tecnología a veces nos controla. Sostenibilidad ambiental, proyectos IDU, dice, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué Currículum. entendemos nosotros por sostenibilidad ambiental? Desde los proyectos que desarrollamos in-house, estos son los temas de esa gran nube de palabras. Este es el resultado de nuestra nube de palabras internas, les voy a mostrar y luego seguramente después de analizar los resultados de hoy, pues lo vamos a enriquecer. Entonces, para nosotros la sostenibilidad ambiental se clasifica en 4 grandes ejes temáticos, que son la ecoeficiencia, la gestión del recurso hídrico, la infraestructura verde y el confort urbano. Voy a poner el puntero, Listo. Esos, a su vez, se desarrollan a través de unas líneas de acción. Para el tema del agua, tenemos el drenaje urbano sostenible, tenemos el aprovechamiento de agua lluvia, que es diferente, manejo de coberturas vegetales y esta línea que la estamos desarrollando con nuestro equipo de biólogas y ecólogas, conservación de la biodiversidad y conectividad ecológica en la parte de confort urbano, que ahí tenemos apoyo pues de los paisajistas, tenemos el tema de sentido del lugar y accesibilidad. En este estamos haciendo un proyecto muy bonito que tiene que ver con cómo mejorar la orientación de los invidentes en el espacio público a partir de coberturas con aroma. Ahí también nos está apoyando el Jardín Botánico para definir qué coberturas con aroma podemos colocar nosotros en el espacio público, además de la señalización de las baldosas podotáctiles y de guía. Es un proyecto complementario en el cual incluimos la solución basada en la naturaleza de coberturas vegetales en el espacio público para mejorar beneficios, para generar beneficios al confort de las personas. En ecoeficiencia tenemos lo de los residuos de construcción y demolición, materiales sostenibles, eficiencia energética y calidad del aire, que lo manejamos básicamente a través de coberturas vegetales, pues promoviendo el uso de especies de alta densidad foliar. Aquí está un poco la descripción de cada uno de los ejes, no me voy a detener en ellos, ustedes después quedan con la presentación para que puedan saber de qué se trata. Y esto se ejecuta a través de una caja de herramientas que ya les voy a mostrar. Entonces, en síntesis, ¿cómo es nuestra metodología? Nosotros buscamos en dónde, miramos un proyecto, ¿qué emplazamientos tiene? Entonces tiene una ciclorruta, tiene una franja de circulación peatonal y tiene una plazoleta. Entonces entramos a una matriz que nosotros diseñamos y miramos qué emplazamientos hay. Para los ejes temáticos y las líneas de acción, entonces empezamos a hacernos preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos encontrar esas oportunidades? ¿Para cumplir con qué objetivos? Luego nos hacemos otra pregunta, ¿cómo? Entonces, las estrategias que permitan abordar los objetivos de sostenibilidad, revisamos una caja de herramientas y las implementamos. ¿Cuáles son nuestra caja de herramientas que contiene? Contiene una serie de fichas de sostenibilidad que son un catálogo de soluciones para poder implementar. Entonces aquí tienes distintos colores porque son los distintos ejes. Entonces, por ejemplo, como es lo de los RCs, la generación de hábitat, la diversidad de coberturas vegetales, los SUDs, especies con criterios de sostenibilidad, coberturas vegetales, y así tenemos un paquete de fichas que hemos venido desarrollando
con nuestro equipo pues, de sostenibilidad del IDU. Les voy a mostrar una de esas fichas porque aquí no se ve mayor cosa. Entonces, permítame un momento y les muestro una ficha. Me cuentan, por favor, si ya cambió la pantalla. ¿Se ve algo verde con colorcitos? No, aún no. ¿No ha cambiado? Bueno, No. tiene su... Ahora, Ahora sí. bueno, muy bien. Ya le cogí el tiro, ya voy a acabar, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué trae una ficha? Esta es una ficha al azar que escogí, que es la implementación de coberturas vegetales en el espacio público. Entonces, fíjense que trae acá la descripción. ¿Dónde está el punterito? Acá, la descripción, sí, nos dice si es una actividad, un material o una práctica constructiva, cuáles son sus ODS asociados, las estrategias, estas son las respuestas a las preguntas que les mostraba, los documentos oficiales de referencia y la normativa y documentos técnicos. Fíjense que acá está mi manual de coberturas, que yo lo amo. Está este manual, que es un documento oficial, pero no es una norma. Aquí están los que son decretos, resoluciones y demás. La descripción de qué se trata, acá viene como un pequeño diagrama de flujo que voy a encontrar yo en la ficha y ya empieza el desarrollo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para que haya una adecuada interacción entre el arbolado y el espacio público? Entonces las dimensiones, la compactación del suelo, infiltración y demás. Ya empieza a desarrollarse. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones mínimas de contenedores y recomendaciones? Estas fichas lo que suponen, como ustedes pueden ver, es que recopilan normas y documentos técnicos para que el diseñador pues se le haga más fácil la vida, ¿sí? Porque para nosotros, imagínense lo que uno se demora haciendo una ficha de estas, pues mucho tiempo, porque tiene que leer un montón, recopilar, sintetizar y producir este documento. Entonces, lo que hacemos es facilitarle la vida al consultor para que él pueda tener en cuenta todos estos criterios. Entonces, fíjense que acá en estas cajitas pues están las fuentes de donde sacamos cada cosa. Miren, este salió, por ejemplo, de 4 fuentes. Entonces, aquí le dice cuáles son las dimensiones de los contenedores que usted puede usar, cómo debe ser ese sustrato, cuáles son los tipos de coberturas que usted le puede poner al alcorque, cómo deben ser las dimensiones de los contenedores de raíces, los materiales, para darle un abanico de posibilidades al diseñador para que él haga realidad la innovación en el espacio público. Nosotros queremos cambiar eso y ya con el nuevo manual de espacio público ya hay más flexibilidad, porque ya la Secretaría de Planeación nos dice el espacio público se conforma de varias fichas que son como un Lego. Entonces nosotros vamos armando, utilizando esas fichas a la manera de la creatividad del diseñador. Ya no es más el concepto de homogenizar, todo es estandarizado, no. Eso ya está mandado a recoger. Entonces ahora queremos brindarle una serie de posibilidades para que él pueda decir, oiga, si voy a hacer un árbol que tiene un sistema radicular que es grandísimo, entonces me toca poner un contenedor de este estilo, ¿sí? Para que el árbol se pueda desarrollar, preste sus servicios ecosistémicos y en tanto no me dañe el espacio público, porque pues también es detrimento patrimonial. Si se me va a dañar el espacio público a los 2 años, pues no, son recursos públicos. Hay otros tipos de sistemas, este no lo hemos implementado en Bogotá, pero lo encontramos en un manual de Estocolmo que se llaman los suelos estructurales, que es para conservar arbolado existente. Hay otros que son los caminos de raíces. Fíjense cómo le permite al árbol seguir creciendo sin dañar el espacio público. Y esto, por ejemplo, las materas, cuando no tenemos espacio en el corredor para poder implementar una franja de segregación, entonces colocamos pues una matera acá para proteger a este modo al ciclista. Y bueno, los beneficios esperados, que son básicamente cualitativos, y algunas recomendaciones, unos indicadores pues para medir el impacto de nuestro proyecto. Eso es lo que trae una ficha de sostenibilidad y así son todas. Y al final pues viene con cuáles se complementan. Esas son nuestras fichas de sostenibilidad. Entonces ahora voy a volver a la presentación original. Me cuentan si ya cambió, por favor. Yo tengo una pregunta con respecto Señora. a la ficha. Sí, señora. Me parece un material espectacular. Esto es un material que no necesariamente tiene que ser para las personas que digamos, de alguna forma vayan a desarrollar una construcción o un desarrollo urbanístico en Bogotá. Puede ser aplicado en diferentes ciudades del país y de otras ciudades de Latinoamérica como una guía, ¿no es cierto? Sí, de hecho nosotros estamos trabajando
tenemos una idea de hacer una guía de lineamientos de infraestructura sostenible para el IDU. Entonces estamos trabajando en el proyecto y la idea es que cuando tengamos ese proyecto, las fichas van a ser parte de él. Y ese pues ya saldrá pues a nivel, seguramente se colocará en la página web del IDU. Cuando esté todo el proyecto de fichas, porque esto es un proceso que va en desarrollo. De todos los 4 ejes temáticos y las 10 líneas de acción, pues nosotros tenemos que hacer varias fichas. En este momento pues estamos en proceso de construcción, no las hemos terminado de hacer. Tenemos Ok. alrededor de 8 fichas terminadas y 2 en proceso. Entonces, cuando tengamos todo el paquete, o por lo menos una ficha para cada línea de acción, ya vamos a salir a la luz pues con todas. Yo hoy pues les comparto pues la que les expuse, para que quede pues para todos los del curso como a manera de primicia, pero pues todas las demás fichas todavía no, pues no están listas, entonces no se las puedo compartir. Pues Tenemos, estaremos súper atentos. Tan pronto salga, Laura, te queda casi que obligatorio compartir con nosotros esta información para, pues, para hacerle llegar a los participantes, porque realmente es un trabajo muy completo y aplicable a diferentes ciudades que tal vez no tengan como este departamento tan importante, digamos, en términos de desarrollo urbano. Muchas sí, gracias. claro que sí, con todo gusto. Nosotros felices de poder ir retroalimentar. Y ahora con los resultados del Menti, ahí tengo más trabajo para poder mirar a ver si hacemos nuevas líneas de acción. Igual bienvenidos todos los que quieran unirse pues al tema, si me escriben y me dan ideas y las incorporamos. Normalmente pues no, lo que pasa en Bogotá se replica en todo el país, igual pues en Medellín, lo que pasa en Medellín también se replica en todo el país, entonces pues es chévere poder ir construyendo este conocimiento entre todos. Listo. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué más nos dicen nuestras guías del IDU? Recuerden que esto lleva solo un año de desarrollo, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado intensamente, pero pues no hemos terminado, nunca está terminado. Entonces, en prefactibilidad, ¿qué tenemos? Identificamos las oportunidades, asociamos los objetivos y vamos hasta la etapa de recomendaciones. En factibilidad, ya vamos más, esto lo hacemos para todas las alternativas que haya en el proyecto. Ya en factibilidad es lo mismo, pero solo para la alternativa seleccionada. Y en estudios y diseños ya viene la descripción, caracterización y cuantificación de indicadores, especificaciones y recomendaciones para construcción, pues ya ahí ya va a un nivel más detallado. Ya en los entregables nosotros tenemos ya, hay un capítulo que es el capítulo general de seguridad ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Nosotros ni siquiera aparecemos acá en la portada, pero bueno, ya por lo menos aparecemos en el interior. Estamos en el numeral 4.8, dice la propuesta de diseño sostenible e innovación ambiental. Cuando ya tengamos la ficha, la guía nuestra, pues ya vamos a hacer seguramente un capítulo aparte que será el capítulo de sostenibilidad ambiental, pero bueno, ahí vamos, uno va de a pocos, hay que tener paciencia. Entonces aquí tenemos los ejes, la gestión de recurso hídrico, infraestructura verde, confort urbano y ecoeficiencia, y algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta el consultor pues para su, entonces miren esta nota 2 me encanta, dice, si el consultor identifica algún lineamiento adicional que considere pertinente, este podrá ser propuesto y desarrollado siempre y cuando se incluyan las justificaciones técnicas. Claro, entonces nosotros les decimos, mire, esta es una idea general para que usted tenga en cuenta, pero si usted tiene más cosas, bienvenido, hágale. Nosotros no estamos sesgando a que solo son esos 4 ejes temáticos y ya. De hecho, estos 4 ejes temáticos los lanzamos en septiembre porque en marzo teníamos 3, ya vamos en 4. Entonces ahí vamos creciendo. Ya viene la parte de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es muy rápida, es básicamente un poco de lo que vimos el jueves con Juan Pablo y su equipo. Entonces, pues esta es una foto del Parque San Cristóbal en una visita que hicimos este año. Ahí estaba en plena operación. Entonces es muy chévere porque pues aquí vemos cómo el espacio pues es una solución basada en la naturaleza que tiene multifuncionalidad porque tiene uso tanto en tiempo seco como en tiempo lluvioso. Acá pues el espejo de agua se mantiene mientras se va infiltrando y se va bajando por esta estructura al sistema de alcantarillado y permite pues la prevención de inundaciones aguas abajo. La justificación de los SUTs, pues todos ya la sabemos, pues una cosa es cuando estamos en tiempo seco y otra cosa cuando viene la lluvia. Entonces miren esto, acá se vuelve pues un río, esta es la carrera séptima con 51. Y pues todo este año que hemos tenido pues tantos problemas de inundaciones, pues la declaración de emergencia por parte de la alcaldesa en la vía La Calera, entonces bueno, están más que justificados los SUTs.
¿Qué son los SUDs? Pues la vez pasada lo vimos, pero un recorderis, son estructuras alternativas y complementarias al sistema de alcantarillado que forman parte de la infraestructura urbana para el manejo de aguas lluvias y buscan imitar la condición natural del ciclo del agua para disminuir los efectos negativos productos del desarrollo urbano. Ellos se hacen pensando en dos temas, que son disminuir la cantidad de agua que llega todo al sistema de alcantarillado cuando viene el evento pico y mejorar la calidad, porque recordemos pues que las coberturas obran como material filtrante o hacen un filtro. Y adicionalmente, pues como nosotros lo hacemos como son una SBN, se hacen pensando en unos beneficios, pero se obtienen más beneficios, como estos, amenidad, urbanismo, recuperación, pues la mejora, se valorizan los predios, alguna parte normativa que voy a ir como más rapidito para que alcancemos. Entonces, bueno, estas leyes de la política nacional que vienen desde el 2018. Aquí tiene esta línea estratégica que dice desarrollo urbano bajo en carbono resiliente al clima. Están los SUDs como medida de mitigación y adaptación para disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, es decir, aumentar la resiliencia urbana. Está también en el reglamento, en el RAS, Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento. Aquí está, esto es la última resolución que salió en el 2021, que dice, fíjate lo que dice el Ministerio de Vivienda, es decir, los SUDs ya no tienen vuelta atrás, en todas partes tenemos que hacer. Se debe hablar la viabilidad de implementar sistemas urbanos de drenaje, se deberá tener en cuenta las condiciones de la zona, Entonces dice, usted siempre que va a hacer un proyecto de vivienda tiene que evaluar los SUDs. Entonces, es decir, esto ya va para el sector público y sector privado. Ya no hay vuelta atrás, tenemos que hacer algo para vivir de manera diferente y adaptarnos al territorio de otra forma. Ya el agua deja de ser un enemigo para ser incorporada en nuestros procesos y ser un elemento para la resiliencia. Algunas normas que tenemos en Bogotá. Bueno, no me voy a detener en eso, ya hablamos de eso, pues en la conferencia del año pasado, pues se habló que el desarrollo complementario de SUDs para suelos más permeables. También está esta otra que es la declaratoria de ciudades C40 que firmó nuestra alcaldesa en julio del año pasado, en la cual tiene dos grandes objetivos que son la cobertura total de calidad para hacerle frente al riesgo relacionado con el calor y el agua. Entonces acá la estrategia son espacios verdes y espacios permeables, es decir, coberturas vegetales y SUDs, o también materiales permeables como concretos permeables. Y está este tema que me encanta, que es accesibilidad y conectividad, que tiene que ver pues con la justicia ambiental. Que la idea es que pues, es una meta bastante ambiciosa, pero bueno, ahí vamos. El 70% de la población tiene acceso a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos, priorizado de forma equitativa. Es un indicador de equidad, es decir, solución basada en la naturaleza como indicador de equidad. Muy interesante. La norma técnica de la empresa de acueducto tiene, pues esta es la gran conclusión de esa norma, que son 7 tipologías que son viables para nuestra ciudad. Los alcorques inundables, ya les voy a mostrar unos ejemplos construidos, que son estas cajas, contenedor de raíces que tiene un espacio adicional para el encharcamiento, tiene un set de tuberías, una de drenaje, otra de limpieza, y finalmente cuando ya el agua entra por acá y entra también por acá, imagínense que aquí está la vía, entra por el sardinel y entra por arriba, entonces el agua permanece ahí un tiempo y cuando ya está totalmente saturado, se va por las tuberías y llega al sistema de alcantarillado pluvial convencional. Están pues los tanques de almacenamiento, están las zonas de biorretención o jardines de lluvia, como los llaman en otros países, que son mis favoritos porque nos permiten hacer unas coberturas multiestrato. Ya les voy a mostrar al final mi proyecto con sentido de esas. Tenemos cunetas verdes. Esta es como la que les mostré la foto al principio, la cuenca seca. Las zanjas de infiltración y los pavimentos. Entonces, ¿cómo queremos nosotros cambiar el sistema, el concepto del diseño paisajístico? Esta es una avenida convencional en Bogotá, imagínense, bueno, en cualquier ciudad de los que están los participantes, una avenida convencional, vienen las nubes, viene el aguacero y los encharcamientos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos llenando la ciudad de SUDs, los SUDs actúan como esponjas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Retienen el caudal pico y van a disminuir los encharcamientos. A mayor cantidad de SUDs,
menor cantidad de inundaciones, porque se retiene el agua ahí un tiempo dado y luego sí se va al sistema de alcantarillado. Es decir, no va a llegar toda la carga de la precipitación al tema del sistema de alcantarillado cuando vemos que se desbordan los canales, se desbordan los sumideros y vienen las inundaciones por toda la ciudad. En la medida en que nosotros llenemos la ciudad de SUDS, esto va a mejorar. Nosotros ya tenemos la exigencia de SUDS, pues obviamente en nuestras guías internas, ahí están en la etapa de perfectibilidad, no aparecen, pues porque realmente no vale la pena, se hace más de factibilidad y diseño. Y ya aparecen acá en nuestros entregables, está dentro del capítulo de hidráulica e hidrología, está la obligación, y miren lo que dice acá. En ese sentido, las tipologías de SUDS hacen parte de los conceptos de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad. Es decir, aquí estamos viendo cómo el IDU ya está implementando esto de manera real en sus contratos. Ahora, algunos avances que tenemos nosotros en diseño. Tenemos la avenida Guayacán, aquí tenemos una cuneta verde, en la cual pues esto está ubicado al lado de una zona bastante natural donde hay presencia de anfibios, entonces se ha hecho un diseño que mantiene un caudal ecológico para que pues los anfibios puedan estar ahí. Estamos generando hábitat a través de estos SUDS, estamos escogiendo unas coberturas vegetales que sean nativas y que sean de humedal para que puedan ayudar a potenciar la eficiencia del SUD. Tenemos en la avenida Ciudad de Cali el diseño 9 de alcorques inundables que están conectados en tren. Acuérdense que Juan Pablo nos hablaba que cuando van conectados se llama un tren de SUDS. En la avenida 68, avenida Congreso Eucarístico, 140 alcorques inundables que están en distintas configuraciones, que estos vienen de un tren solo les mostré pues un pequeño ejemplo, un tren de tres alcorques inundables. En Corredor Verde Séptima también tenemos en los 3 tramos, acá solo les traje uno, en los cuales van pues zonas de biorretención, alcorques inundables, tenemos islas de biodiversidad. Acá, en cuanto a construcción, ¿qué tenemos? Estamos haciendo en este momento la troncal de la Caracas, que va con 50 alcorques inundables, la avenida Rincón con calle 127, que tiene una configuración combinada, no sé si alcanzan a ver acá, este larguerito acá, y esta cajita, esperen a ver. Acá, esta cajita es un alcorque inundable, el que tiene el arbolito, y esta es una jardinera larga, que es una zona de biorretención. Entonces acá estamos innovando haciendo estos trenes de SUDS que están combinados. Entonces ahí van 18 alcorques más zonas de biorretención, porque la literatura dice que es mayor la eficiencia cuando los SUDS van combinados. Entonces nosotros somos un laboratorio urbano vivo de todo este tema de los SUDS. Y este que es mi proyecto favorito, que son las plazoletas de Alhambra, que son 8 zonas de biorretención. Esta es una foto que nos obsequió un residente desde su apartamento. En este momento estaban así la construcción. Y por supuesto ustedes verán esto pues como muy feo y muy gris, pero no. Todo esto tiene sus árboles asociados. Acá tenemos arrayán, holly, pino romerón, sangregao, y bueno, acá una serie de jardinería, pero no se las puse porque son como 7 especies, entonces se me llenaba ya mucho la foto y no se entendía. Y en este ya les voy a hablar en detalle todas las especies que vamos a implantar acá. En cuanto a operación, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos en operación en la avenida Bosa una zanja de infiltración, que son 10 tramos de zanja de infiltración, que esa pues no se ve, va aquí debajo del separador con este sistema de un tema plástico ahí, que lo que hace es que retiene el agua, acá está, y vienen acá los árboles aledaños. En cuanto a operación, también tenemos nuestros 3 alcorques inundables en la avenida del Rincón, que están en la localidad de Suba, aquí está un poco el proceso constructivo. Acá está la prueba que se hizo, miren, aquí se ve. Esto está a nivel del espacio público, pero fíjense lo que les mostraba, esto pues es una foto de la obra. Entonces el agua ingresa por acá, ingresa por acá. Acá nosotros, entre otras cosas, pues tenemos que hacer las cosas pues para adaptarlas a nuestro contexto. Entonces, pues ustedes se imaginarán que se llena de basura, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto acá, en esta parte, un anjeo. Acá estaba la rejilla, pero pusimos después un anjeo. Y acá arriba también otro anjeo, pues para evitar que la gente ingrese basura ahí. Se le hizo su prueba, acá cuando está funcionando con la
Así funciona cuando se llena de agua. Entonces aquí se mantiene, digamos, ese charco en vez de estar acá afuera, se mantiene toda esta cantidad de agua acá. Se retiene. Esto tiene 3 alcorques que son de estos arbolitos acá. El roble australiano. De este le hemos hecho bastante seguimiento. Una visita que hicimos en octubre de 2019, estaban así los árboles. En mayo ya estaban así. Claro, como ellos van a tener mayor cantidad de agua y tienen mayor humedad en el sustrato, pues ellos crecen muy, muy bien. Y en diciembre nos encontramos con esta belleza. Nosotros fuimos a hacer el monitoreo de los alcorques y nos encontramos con 2 nidos. Entonces ahí ya estamos pasando de la teoría a la práctica. Ya vemos cómo es una realidad todo ese tema de los servicios ecosistémicos. Fíjense, acá está la sombra, está el servicio ecosistémico de la sombra, ya ahora que está más grande, bueno, este día era nublado, no se ve, y ya tenemos el servicio ecosistémico pues de la provisión de hábitat para la fauna. Esto es simplemente unas estadísticas, cómo vamos, todos estos en estudios y diseños, estos en construcción, y el dashboard que les quiero mostrar. Entonces, esto es un desarrollo de la Universidad Nacional que hemos hecho a través de una red de trabajo que tenemos con ellos, donde está georreferenciados los SUTs de la ciudad. Entonces, fíjense, acá hay unos punticos, por ejemplo, si yo hago aquí en este, me sale, son los alcorques inundables que les mostré, los 3 alcorques inundables, ¿dónde quedan? Ah, no sé si cambió la presentación, ¿sí cambió? Estamos viendo ¿No unas cambió? gráficas. No. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Yo acá feliz mostrándoles. Laura, te quería preguntar una cosa. ¿Cuánto Sí, tiempo sí. contamos para algunas preguntas que tenemos? Sí, ya voy a acabar. Sí, vale, Ya voy a perfecto. acabar. Bueno, no sé si están viendo ahora sí una cosa que dice SUTS por localidad. Sí. ¿Ya? Sí, ahora Bueno, sí Sí, estamos en el... perfecto. bueno, este es el link que les mostraba, que igual Andrea se lo puede poner ahí, que es el dashboard que hizo la Universidad Nacional, un desarrollo de sus estudiantes de maestría. Entonces, fíjense que aquí están georreferenciados los SUTS. ¿Están viendo un punto azul? Sí. Ah, bueno, acá hay un punto azul y acá son los SUTS que tenemos, pues básicamente los del IDU. Entonces, digamos, si yo hago clic en el punto azul, aquí me sale, son los alcorques inundables, quién los hizo el IDU, cuál es el área de retención de cada alcorque, y me salen aquí todos los datos. Eso es para que ustedes puedan como mirar en el momento en que necesiten. Listo, entonces volvemos a la presentación, se me fue para otro lado. Bueno, les estaba mostrando acá, iba en esta. ¿Ya cambió otra vez? Sí, ya cambió. Sí, bueno, les estaba contando que tenemos una red de SUTS porque pues esto, cuando hay algo nuevo en el país, pues tenemos que apoyarnos. Entonces tenemos del sector público, academia, sector privado, aquí todos pues quedan invitados a que se unan a la red de SUTS. Por ejemplo, hicimos este desarrollo y tenemos un evento el próximo 2 de diciembre, que están todos invitados. Ahí les mando les dejo el correo con Andrea para que nos escriban y los invitamos con mucho gusto. Igual se va a transmitir por las redes sociales del IDIGER y del IDU, entonces pues ahí lo pueden seguir. Va a ser el 2 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Vamos a tener una serie de expertos en distintos temas de SUS. Y bueno, ya la aplicación, ya y con esto termino. Entonces en factibilidad, ¿qué hacen? Nos entregan un proyecto así, y nosotros ¿qué hacemos? Lo convertimos en esto. Identificamos las oportunidades, esto es a través de las fichas que les mostré. Entonces, digamos, acá en esta zona usted me puede poner contenedores corridos, es decir, un contenedor que contiene, un contenedor largo, que tiene varias especies vegetales, qué tipo de especies van. Acá en la mitad, por ejemplo, son factibles los SUTs, qué tipo de SUTs van. Y en las zonas duras, pues el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, según lo que diga pues el especialista de pavimentos. El proyecto de estudios y diseños, este es un proyecto que hicimos in-house, de unos predios remanentes que quedaron en la calle 147, entre la 7B y casi la séptima. Entonces, este es el estado actual del predio, pues básicamente es un lote de esos que tiene el IDU, ahí, abandonado, acá está el paradero, y ahora el sueño del urbanista. Este es el sueño del urbanista. Entonces el urbanista dice, este paradero, fíjense acá queda, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una especie de parque. No alcanza a ser bosque urbano, pues por su área, pero sí es un parque. Entonces, que tiene
distintos tipos de coberturas, tiene distintos usos, actividades. Aquí estamos aplicando como todos los criterios del espacio público, los criterios de diseño del POT, ¿se acuerdan que les mostraba al principio? Entonces, ese es el sueño del urbanista. Entonces, el urbanista nos pasa eso y nosotros lo convertimos en esto. Entonces, los planos trabajamos de manera conjunta con el urbanista, el paisajista, y para este predio se determinó que se van a hacer 8 zonas de biorretención, que son todas estas azulitas, ¿no? Se van a hacer adaptación de arbolado existente, porque digamos este azulito es un árbol que existía, entonces lo vamos a conservar, y así todas y cada una de las soluciones de sostenibilidad para el tramo. Como es diseño, entonces nosotros vamos más allá y tenemos que decir cómo va cada uno de los temas incorporados. Entonces acá vemos las coberturas vegetales, cuál es el tipo de contenedor, cuál es el tipo de SUDS, este es un esquema que hizo un compañero mío, cómo van a ser los SUDS, estos son de zonas de biorretención, que fíjense que tiene distintos tipos de coberturas. En cuanto a diseños, nosotros a este proyecto le aplicamos un índice de diseño, que es que no más del 10% de la misma especie. Aquí pues nos pasamos un poquito en 2 porque eran las 3 especies predominantes que iban en el separador, la franja de paisajismo, pero fíjense que tenemos una gran diversidad de especies, eso no es común en los proyectos urbanos. Y tenemos el cálculo de indicadores, densidad arbórea, riqueza de especies, aporte a confort. Bueno, unos indicadores que esos son los que desarrollamos en ese momento, ya vamos como con 35 indicadores, cada vez vamos diseñando más. Bueno, en cuanto a SUDS de estudios y diseños, tenemos pues ahorita en proceso de estudios y diseños el corredor verde. Este simplemente es un esquema que está en proceso de el tramo 1, en donde van a ir los alcorques inundables, las zonas de biorretención, unas islas de biodiversidad, que es otra estrategia. Y este es mi proyecto consentido, y con estos ya termino. Entonces, ubíquense, esta es la autopista norte. Bueno, para los que son de Bogotá, los que no son de Bogotá, bueno, es una avenida principal, que es la autopista norte, y esta es otra, que es la calle 116. Entonces, históricamente, estos son desarrollo inmobiliario acá, unos edificios residenciales, y acá en el medio había unas plazoletas que durante mucho tiempo fueron parqueadero, durante otro tiempo ya estuvieron como abandonadas porque la reglamentación cambió y no se podía parquear. Entonces, el IDU decidió hacer acá un proyecto por valorización. Y nosotros aprovechamos los de sostenibilidad para incluir 8 zonas de biorretención acá, en estas plazoletas. Entonces, este es el área que van a manejar. Esta era el sueño del urbanista. Ese urbanista no era tan soñador como el del otro proyecto. Entonces, él decía, vamos a hacer esto aquí en estas plazoletas. Aquí ustedes ven pues la parte residencial que les cuento. Entonces, decían, no, vamos a hacer acá unos jardincitos así. Dejamos los árboles que están, les hacemos una matera alrededor y un espacio público. Pero resulta que nosotros nos invitaron a esas mesas de trabajo. Entonces nosotros dijimos, no, eso hay todas las oportunidades. Métale SUDS. Entonces le pusimos los SUDS. Y además les ayudamos pues a diseñar toda la parte paisajística, pues porque las especies de SUDS no son todo, no son cualquiera, ¿no? Las especies de SUDS tienen que ser que resistan todas esas condiciones. Entonces, bueno, estas especies, y además dijimos, aprovechemos todo este espacio para poner más arbolado. Entonces, miren, terminamos en esta, vamos a poner 24 nuevos árboles, 8 arbustos, y el 95% de las especies son nativas. En ese proceso estuvimos haciendo el tema de la socialización con la comunidad para implementar pues la estrategia de gobernanza, para que ellos se apropien de su proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos tener esto hicimos como un menti como el que hicimos con ustedes para definir, oiga, ¿qué tal si le ponemos nombre a los SUDS? Entonces ellos dijeron, listo, entonces estos fueron los nombres que quedaron y así los vamos a llamar. Vamos a ponerles una placa y a cada placa va el nombre determinado de cada uno de los SUDS. Y también una ficha informativa para que cualquier persona que pase por ahí pueda leer, pues en inglés y en español, es la idea de qué se trata eso, para qué sirve, para que exista realmente una apropiación del espacio público. Así es como vamos hoy en día. Esto ya está pues prácticamente terminado. Esperamos inaugurar el año entrante esta obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir fortaleciendo las capacidades técnicas internas y externas.
El tema de gobernanza, co-creación y aprobación ciudadana, que es fundamental, la gestión interinstitucional, alianzas con los distintos sectores, monitorear las estructuras que están en operación y análisis costo-beneficio de costos evitados. Esto es, no solo es de SUD, sino de sostenibilidad en general, establecer indicadores, como les cuento ya hemos avanzado bastante, continuar con la investigación y continuar con la implementación. Muchas gracias, eso era lo que les quería contar, entonces los escucho. Muchísimas gracias, Laura. No he podido saber cómo se borra el rayón, que creo que sin querer alguien de pronto rayó la pantalla, pero no No sé hay problema, no hay si se problema. puede borrar. Bueno, perfecto. Bueno, te voy a leer entonces las preguntas. Tenemos una Dale. pregunta que no quiero dejar pasar del YouTube Live de Saúl Buitrago. Dice, ¿tienen un estimado de cuántos SUDs o cuánta área permeable son necesarios para reducir los encharcamientos? Y añade luego, ¿o se tiene estimado cuánto es el porcentaje de amortiguación, por ejemplo, de un alcorque inundable? Bueno, la pregunta corchadora. Sí, está muy Bueno, buena. Saúl. Bueno, Saúl, pues nosotros realmente no tenemos ese dato como tal. Lo que estamos haciendo, además, como no hay un estándar de los SUDs, cada alcorque inundable tiene unas dimensiones diferentes. No sé si te diste cuenta en los de Rincón y Tabor, hay uno que es de 2x2 y otros que son alargaditos, de 1,20 como por 2. Entonces, según la dimensión del alcorque, pues es distinta su capacidad de retención. Y para tener esa respuesta que tú quieres de cuántos debemos hacer para mitigar las inundaciones, pues yo creo que esa es una pregunta que se debería hacer la empresa de acueducto. No sé si alguien de la empresa de acueducto nos esté escuchando, pero pues realmente a la empresa de acueducto es a quien le compete gestionar las aguas lluvias. Nosotros del IDU, pues porque somos muy proactivos y nos gusta aportarle a la ciudad, nos hemos metido en todo este tema de la implementación de SUDs. Pero pues lo que nosotros queremos es cada vez implantar más SUDs en la ciudad, pues sí, para ayudar a la ciudad y en últimas a la empresa de acueducto para que disminuya la cantidad de encharcamientos. Pero esas cifras no, yo creo que me quedan de tarea, Saúl. Te agradezco mucho tu pregunta y me queda de tarea. Bueno, perfecto, muchas gracias, Laura. Igualmente, yo creo que hay como muchas preguntas hacia esa línea. Bueno, te están agradeciendo muchísimo por haber sido tan generosa compartiéndonos toda esta información desde tu experiencia y conocimiento. Pregunta Ingrid Alfaro, ¿cuentan con porcentaje de la inundación que se va a disminuir con los SUDs? Creo que va muy alineado con la pregunta anterior. Y qué buen aporte ver los SUDs puestos en práctica. Gracias por compartir. Igualmente, Neiler también pregunta si se ha cuantificado la disminución de litros por segundo del caudal pico de lluvias en el sector por medio de estos SUDs. Sí, nosotros tenemos cuantificado para cada proyecto cuánto es la disminución del caudal. Nos tocaría hacer como en la base de datos para darles esa respuesta, pues si quieren me escriben y yo se las puedo enviar después porque por ahora tengo pues de los proyectos que traje acá. Ahí estaban en cada diapositiva el valor de caudal pico que gestiona cada una de esas estructuras. Pero ya me tocaría pues como mirar cuántos son los, porque una cosa es la de diseño y otra cosa es la que finalmente se hace en la construcción, porque puede que durante la construcción se hagan algunos cambios, ¿no? Entonces yo les podría pasar en este momento, pues después de la clase, cuál es el caudal que gestiona cada uno de los SUDs que tenemos construidos. Ese se los puedo pasar. Listo, ¿alguna otra pregunta, comentario? Hay un comentario de Jorge. Dice, notables estos instrumentos y herramientas que Laura nos ha mencionado hoy. Un desafío de país es cómo hacer transferencia y apropiación de ellas por parte de municipios pequeños y medianos con más alta vulnerabilidad climática y social, que están lejos de tener toda la capacidad técnica, financiera y política del IDU. Minambiente y Azocars deberían liderar esta política de transferencia apoyándose en los centros de conocimiento y las universidades de las regiones. Mientras eso ocurre, todos a estudiar y aprovechar esas guías y documentos. Los encontrarán pronto en el Classroom del curso. Entonces, ahora sí que estás más que comprometida No, yo feliz. A mí con me podernos parece que lo compartir más estas fichas porque
Excelente. Sí, con todo gusto. Yo creo que pues de eso se trata, ¿no? La innovación se hace así, a través del conocimiento colectivo y de compartir. Yo siempre creo en la transparencia de la información y pues afortunadamente trabajo en una entidad pública, entonces pues la información es pública. Pues no hay ningún problema, con todo gusto. Igual lo que necesiten me pueden escribir y ahí estamos para servirles. Les agradezco mucho su participación, su atención y pues lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura. Voy a compartir tu correo. Igualmente, pues en la presentación también está tu correo, pero pues a través del Classroom lo vamos a compartir. De verdad, te agradecemos muchísimo. Todas las personas te están agradeciendo por el chat, por la excelente presentación y toda la información que nos contaste. Además que se abren unas grandes esperanzas de ver realmente cómo es de aplicable y cómo haciendo la tarea juiciosos, además con la perseverancia que ha tenido el IDU, haber logrado implementar este componente de la sostenibilidad tan fortalecido en una ciudad tan compleja como es Bogotá, pues es un reto grandísimo que ustedes han logrado enfrentar y los felicito por eso. De verdad que qué gran equipo el que tienes, qué gran trabajo el que tú has realizado y de verdad muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, porque pues hay muchos de estos detalles y muchos de estos trabajos que no son conocidos y no son de pronto tan socializados de esta manera tan enriquecedora para nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Todas las personas, si quieres leer el chat, pues te vas a dar cuenta que están muy agradecidos y felicitándote por esta increíble presentación. Bueno, y nos vemos el próximo jueves con la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, que también nos van a contar cómo ha sido su experiencia en cómo implementar las soluciones basadas en la naturaleza en los instrumentos de planificación y cómo aplicarlos igualmente pues en los desarrollos urbanísticos. Muchísimas gracias a todos por seguir sintonizados y conectados y estando muy comprometidos con el curso. Quiero pedirles un inmenso favor. Hemos enviado la semana pasada una pregunta sobre, pues como una retroalimentación sobre el curso. Quisiéramos saber de pronto si quisieran algo complementario o cómo les ha parecido. Entonces, pues un minutito nos cuentan un poco cómo les ha parecido y qué otras expectativas tienen al respecto pues para alimentarlo en estas pocas semanas que nos quedan. Bueno, me despido, nos despedimos. Creo que ya podemos ir cerrando el YouTube Live. Y bueno, quedamos entonces pendientes y nos vemos el jueves. Les enviaré Listo. toda la información por el Classroom. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Gracias. Gracias, hasta luego.